Ok, tenemos una tormenta en el Océano Atlántico ahora mismo. Es una onda tropical ahora mismo y se está moviendo hacia la zona del Caribe. Entrando en la zona del Caribe, próximo a entrar a la zona del Caribe, y en la zona del Caribe es posible que se convierta en huracán y vaya moviéndose ligeramente sobre Nicaragua. Directamente sobre Nicaragua, porque el pronóstico indica de que habrá un gradiente que no hará que empuje el huracán o la tormenta hacia arriba, sino que hará que vaya a desplazarse hacia latitudes 15 y 13 y 11. Por lo tanto, esa es una de las cosas. El pronóstico, de qué manera lo podemos ver, lo vamos a ver aquí. Y ustedes van a observar ahora que para los próximos 10 días, sobre la zona de Nicaragua, hay vientos de más de 200 kilómetros por hora. Esto indica de que el trayecto que va a tener por esta gradiente que está aquí hará que empuje rectamente y se desplazaría directamente hacia la zona de Nicaragua. ¿Qué pasa? Están próximos a salir a trabajar. Por favor, eviten este mal tiempo que se aproxima primero antes de salir a trabajar. El pronóstico aquí con el SMWF, aquí ustedes pueden ver, aquí va. Esto es para el día 28, ya se aproxima. Y para el día 2, ahí lo tenemos para el día 1 de julio, y el día 2 estaría tocando tierra, según este pronóstico. Esto es con SMWF, que es el pronosticador europeo. El pronosticador más actual que la mayoría estamos usando ahora. Y ahora les voy a enseñar con el pronosticador más común usado, que es, ahí está. Ustedes pueden ver aquí, está entrando, y esto es para el 29. El pronóstico entre ambos pronosticadores es muy certero, y ustedes pueden ver aquí el gradiente. El clima para ese tiempo parece ser que va a estar obligando a que la línea que se mantenga y vaya a chocar directamente entre las costas de Nicaragua, en la zona de Raán y Raaz. Cualquiera de estas dos zonas podría ser, mayormente en la de la Raán, que pueda llegar a tocar tierra. Y esto va a ser para el día 2 o 3 de julio. Se aproxima urgente, se aproxima rápidamente. Este mal tiempo se aproxima rápidamente para la zona de Nicaragua o la zona del Caribe. Esta onda tropical se está moviendo rápidamente obviamente rápidamente decimos, pero llevará una semana y media casi cruzar al Caribe y estar delante de las costas de Nicaragua para el día 2 o 3 de julio.